creó Dios el universo? ¿Qué finalidad tenía? ¿Va Dios a crear el universo porque le entretiene ver que se queman estrellas durante millones de años? Eso sería una tontería decirlo. ¿Va Dios a crear el universo porque le entretiene ver lagartijas corriendo por el suelo? Sería tonto decir eso. Entonces, si tenemos un creador inteligente y libre, que son las características de una persona, para una persona lo único que le satisface es tener relaciones personales. Y entonces uno puede decir, ¿por qué crea Dios? Porque quiere hacer un universo en el que pueda haber vida inteligente, pueda haber personas que puedan tener relaciones personales con el Creador y que finalmente participen de su misma felicidad. Y entonces Dios hace un universo correctamente hecho para que pueda permitir la vida, por lo menos en un planeta, en el planeta Tierra. Y ahora podemos también entrar en detalles de cómo el planeta Tierra es muy especial y que el tamaño y la masa del planeta Tierra, su distancia al Sol, el tamaño del Sol como estrella, la composición del planeta Tierra, la existencia de la Luna, todo esto, una vez más, no puede cambiarse prácticamente en nada sin que las consecuencias inmediatamente sean, no habría vida. Exacto. Entonces miremos algunas. Por ejemplo, yo entiendo, ahora que decía la masa y la composición de la Tierra, entiendo que tiene un núcleo de hierro, ¿no, padre? Así es. Y ese núcleo produce un campo magnético, ¿no es cierto? Una de las características del núcleo es que es un enorme volumen de hierro a una temperatura de 4000 grados que hace que el hierro esté como un conductor eléctrico, sí, que gira, y eso produce el campo magnético. Bueno, ese campo magnético tiene una función protectora, entiendo, respecto de los llamados vientos solares, ¿no es cierto? Sí, el Sol, con explosiones en la superficie, está constantemente lanzando partículas de alta energía a través de todo el sistema solar. De no haber un campo magnético, esas partículas primero pueden arrastrar la atmósfera y robársela a un planeta. Que ya lo hicieron, entiendo, con otros planetas, ¿no es cierto? Pues, y por eso hay planetas que no tienen nada. En parte ha ocurrido eso en otros planetas, así sí es. Otro efecto es que esas partículas de alta energía esterilizarían los continentes. Si llegasen sin impedimento alguno a la superficie de la Tierra, donde hay vida en los continentes, esterilizarían los continentes. Bueno, antes de eso, los otros planetas tienen exactamente esa masa líquida de hierro, los que están en el sistema solar. Probablemente Venus tiene una masa de hierro, pero no sabemos si es líquida porque no tiene campo magnético. Suponemos que no es líquida por eso. Ah, por eso. Tampoco tiene campo magnético Mercurio, ni Marte, ni la Luna. Ah, en cambio la Tierra sí lo tiene. Y lo tiene gracias no solamente al núcleo de hierro, sino que está calientísimo, ¿no es cierto? Así es. Y este núcleo de hierro tiene también otro efecto muy importante, y es que como tiene esa temperatura tan elevada, toda la roca alrededor del núcleo está un tanto pastosa, y hay corrientes de roca caliente hacia la superficie y de roca fría hacia el centro. Cuando esta roca caliente choca con la corteza, que es muy delgada, en el océano puede ser solo de 7 u 8 kilómetros de espesor, la rompe, y entonces se dan placas de corteza que se mueven, chocan entre sí, y así se forman montañas, hay actividad volcánica, se emiten gases,
y la Tierra renueva constantemente su corteza y su atmósfera. Y esto tampoco ocurre ni en Mercurio, ni en Venus, ni en la Luna, ni en Marte. La Tierra tiene esta actividad constante y por eso es un planeta, podríamos decir, muy vivo, en un sentido metafórico. Bueno, segundo, la distancia de la Tierra al Sol también influye, ¿no es cierto? También si influye. fuera de más o de menos, alteraría la posibilidad de vida, ¿no es cierto? Y esto me lleva a decir algo muy básico y que a veces tampoco se presenta correctamente. Todos los biólogos hoy día están de acuerdo en que la vida solamente puede darse en agua líquida y que tiene que darse con las moléculas basadas en la química del carbono. Del carbono. No hay alternativas. Y por eso muchas veces se dice, incluso en revistas que quieren ser científicas, que tal vez puede haber otro tipo de vida distinto. Organizado fuera del carbono. Pues no puede haberlo. No puede haber otro tipo de vida sino el que se basa en la química del carbono y en el agua líquida. Entonces, ¿cuál es la distancia adecuada para un planeta con respecto al Sol? La distancia que permite que su temperatura sea compatible con el agua líquida durante miles de millones de años. Y esto no ocurrió ni en Mercurio, ni en Venus, ni en Marte. Y entonces tenemos que la Tierra tiene 3/4 partes de su superficie cubierta de océanos. Es el único planeta que tiene el agua en los 3 estados, sólido, líquido y gas, y todo ello cambiaría a peor si cambiásemos la distancia de la Tierra al Sol simplemente en un 10%. No puede hacerse. Bueno, ahora el eje de la Tierra y su posición y su respecto a la Luna. La Luna también obra como una especie de paraguas, entiendo, ¿no? No, ¿Se lo defiende? yo no diría que obra como un paraguas, obra como un balancín. A ver, La Tierra va alrededor del Sol, girando sobre su eje al mismo tiempo, pero no gira así, gira así, con una inclinación. con una inclinación con respecto a la perpendicular de la órbita de 23,5 grados. Se puede calcular que si no hubiese algo que estabilizase el eje, unas veces el eje estaría perpendicular a la órbita, otras veces estaría tumbado. Habría unos cambios de clima tremendos. No podría darse una evolución de la vida que fuese finalmente capaz de dar condiciones para la vida humana. De modo que la Luna actúa como un balancín ¿Contrapeso? que impide que el eje varíe su inclinación, y gracias a eso tenemos las estaciones, aunque aquí en Colombia no se notan mucho, pero son muy importantes para distribuir el calor del Sol sobre toda la Tierra a lo largo de toda la órbita. Si se cambiase eso, la Tierra probablemente no tendría vida humana. Podría a lo mejor tener microbios, pero nada más. O muy caliente o muy fría, ¿no es cierto? Pues sí, unas épocas sería enormemente caliente en el Ecuador y enormemente fría en lo demás, otras veces sería enormemente caliente en un polo y totalmente helada en el resto. Y todo eso no ocurre porque el eje apenas cambia, solamente 1 grado, gracias al efecto estabilizador de la Luna. Bueno, entonces ya vamos viendo cómo hay una serie de condiciones, de características que permiten precisamente que su ajuste, su convergencia y su armonía produzcan la vida, ¿no, padre? Por lo menos que no diré que la producen, permiten que se produzca la vida y que se desarrolle. Exacto. ¿Qué otros parámetros hay? Por ejemplo, el oxígeno, que falta en otras partes, porque no es solo el carbono, el oxígeno. Bien, recuerden que en el mundo más primitivo, y esto tal vez no lo han dicho
frecuentemente en libros populares, la primera forma de vida no usaba el oxígeno. Eran microbios que llamamos anaeróbicos, ¿no? Sí. Y el oxígeno era un veneno. Para ellos. Para esos microbios, que era la única forma de vida que había. Esto duró más de 1.000 millones de años, esa situación. Y luego viene un momento en que hay una mutación genética que permite usar el oxígeno y simultáneamente una mutación genética que produce plantas capaces de utilizar el anhídrido carbónico de la atmósfera y el agua para producir material orgánico, y en ese proceso se desprende oxígeno. De modo que el oxígeno que tenemos ahora en la atmósfera viene de la actividad de las plantas, y cuando ya hubo una cantidad importante de oxígeno en la atmósfera, la mutación que permitió utilizar el oxígeno ya dio pie a que apareciesen seres vivientes visibles a simple vista. Y esto ha ocurrido hace unos 600 millones de años. Es decir, el oxígeno va a cumplir además otra función. Entiendo que está en el ozono, ¿no es cierto? También es... Que es una capa protectora sin la cual tampoco existiríamos, entiendo. Si no hubiese la capa de ozono, podría haber vida en el océano, pero sería muy difícil que hubiese vida visible a simple vista en los continentes, porque el ozono actúa como filtro para luz ultravioleta, que se utiliza para esterilizar cosas en el laboratorio y en los hospitales. De modo que la luz ultravioleta mata a los organismos primitivos e incluso a un ser humano le puede causar un cáncer. De modo que si no hubiese esta capa de ozono que se produce a partir del oxígeno, sería muy difícil la vida inteligente en los continentes de la Tierra. Antes de darle la palabra a un teleamigo, le quiero pedir esta explicación. Para que se formen algunos de estos elementos, era necesario que se fabricaran en las estrellas y en otras galaxias. ¿Es así o no? En nuestra galaxia. ¿Sí? Sí. El universo comenzó siendo solo hidrógeno y helio. Todo lo demás viene de reacciones nucleares en estrellas que, si son como el Sol, pueden llegar a producir carbono y oxígeno. Hacen falta estrellas mucho mayores que el Sol, que son muy escasas, para producir, por ejemplo, el hierro del centro de la Tierra, para producir el calcio, el cobre, todos los elementos que forman la corteza terrestre. Prácticamente solo puede explicarse un planeta como la Tierra después de muchas generaciones de estrellas que han preparado el material para que haya esa variedad de elementos. Bueno, ahora sí vamos a nuestro teleamigo, y nos excusa que Claro hayamos que sí. demorado hoy un poquito. No, realmente con esta explicación, ¿cómo no hacerlo? Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, muy buenas noches, hablan ustedes con Diego.